Capítulo número 26. Sabo. Sabo suspiró. Sí, koala. Sabo. Ladró la chica pelirroja que lo había perseguido por el bar y lo había atrapado justo afuera, bajo los árboles. ¿Qué haces ahí dentro? ¿Qué haces? Sabo ladeó la cabeza con indiferencia. Estaba recopilando información sobre la situación política local. Ya sabes, lo de siempre. Te estabas emborrachando con los lugareños. Chilló Koala. Ya hablamos de esto. Sí, lo que sea. Sí, ¿qué importa? Antes de que Sabo pudiera moverse, Koala agarró sus mejillas y las estiró lo más que pudo. Esta es mi primera misión oficial. Gritó. No vas a arruinarla. Está bien. ¿Qué fue eso? Sí, Mish Koala, seré un buen chico. Koala lo fulminó con la mirada y le soltó las mejillas. Sabo gritó cuando volvieron a su sitio. ¿En serio? Nunca te tomas nada en serio. Se supone que eres mi superior, se quejó Koala. Tenemos una misión, lo sabes. Sí, lo he estado haciendo. ¿En serio? Koala lo fulminó con la mirada. ¿O bebiste demasiado y se te olvidó? Sabo volvió a suspirar. Siempre había sido así. Lo había sido desde que la conocía. Y la conocía desde hacía mucho tiempo. Estamos aquí para observar el reino, la monarquía local y a los ciudadanos, respondió con tono aburrido. ¿Ves? No lo he olvidado. Entonces, ¿qué demonios hacías bebiendo ahí? Koala señaló con el pulgar la puerta por la que había intentado huir. Se supone que deberíamos estar recopilando información y reuniéndonos con ellos. No gastándonos el dinero que tenemos en alcohol. Eso es exactamente lo que hacía, protestó Sabo, con la verdad a medias. En los bares se puede encontrar buena información. Ah, ¿de verdad? Sí, la gente habla más después de haber bebido un poco. Koala apartó la mirada, aún con la mirada fija. Sabo no estaba tan sorprendido. Sin duda estaba pensando en su barco, escondido en una cala a poca distancia del aeropuerto. Aunque los piratas de Finalem no lo hubieran encontrado, no habría forma de regresar. Estaban varados. Como esos dos de adentro. Ese chico bajito de pelo verde y esa chica enorme que lo acompaña. Sabo frunció el ceño. Ese chico había dicho que él y su amigo eran turistas, pero se quedaron varados por el bloqueo. Probablemente no era cierto. El chico no parecía capaz de mentir ni para salvar su vida, al menos no lo suficiente como para engañar a Sabo. Y la chica que lo acompañaba, con su altura, su pelo y sus cuernos, no podría destacar más ni aunque lo intentara. Aún quedaba la pregunta de cómo llegaron a la isla, pero eso sería para más adelante. Bueno, conseguí buena información, dijo. Este reino se está muriendo. El bloqueo está destrozando la economía, y la gente apenas puede salir adelante. Sus salarios están bajando, los precios subiendo, y lo único que los separa del desempleo masivo es el rey Bach invirtiendo su propio dinero. Los ricos están cada vez más preocupados, la clase media está al límite, y los pobres están a punto de agarrar la horca más cercana y salir de fiesta con la antorcha más cercana. La expresión de Sabo se transformó en ira contenida por un instante. Sin mencionar que acaban de pagar el tributo celestial, así que apenas les quedan 2 vallas para frotar. Podría habértelo dicho, replicó Koala. Te lo habría dicho con solo mirarlo. El rubio puso los ojos en blanco. Pero no solo he estado mirando, dijo Sabo con una sonrisa burlona. He estado bebiendo, hablando con la gente y escuchándola hablar. Puedo decirte mucho más de lo que sabes con solo mirar. Créeme, Koala. Koala lo fulminó con la mirada, pero no lo contradijo. Sabo podía comportarse como un payaso la mayor parte del tiempo, pero Dragón no le habría confiado esta misión si no fuera capaz. El rey Bach sigue siendo popular, continuó.
La gente no lo culpa. Culpan a los piratas, pero también a los políticos y al gobierno mundial por no hacer más. El primer ministro tiene mucho apoyo, pero también tiene sus problemas. Sobre todo, su carácter de bisón y su cercanía con el viejo rey. Rey Basil, reflexionó Koala con amargura. Oí que quemó la mitad de su isla. Eso dicen algunos, pero es como una exageración, comentó Sabo. Otros dicen que fue simplemente una limpieza de barrios marginales en Hansentown, que salió hilarantemente mal y desencadenó un disturbio masivo. Y ahora su hijo es rey, y su protegido, primer ministro, continuó Koala. ¿Crees que alguno de ellos podría ser amigo nuestro? El rubio se encogió de hombros mientras se sentaba. Quizás. Aunque ninguno de los dos se parece en nada a ese tal Basil. Es más, el gobierno mundial los ha defraudado, y bastante. Si queremos que se corte ese hilo, ahora es el momento. Koala frunció el ceño y se dio la vuelta. Sabo la observaba. La conocía desde hacía tiempo para saber lo que pensaba. Koala era serio y decidido, más de lo que él jamás podría ser. Ak se habría sentido orgulloso. Pero eso la volvía rígida, inflexible. Veía el mundo en blanco y negro, de tal palo tal astilla. Después de lo que Rey Basil le había hecho a su propia gente, no podía aceptar fácilmente que su hijo fuera diferente, que estuviera dispuesto a darle la espalda al gobierno mundial. Pero ¿cuántos reyes harían lo mismo? ¿Quién se atrevería a desafiar el poder de los marines y los dragones celestiales? Mientras tanto, hay algo más, dijo. Me encontré con un par de personas interesantes en el bar. Personas realmente interesantes. ¿Quién? Preguntó Koala, girando la cabeza a medias para mirarlo. El chico con el que estaba sentado y su amigo, continuó Sabo. Un chico llamado Yoichi, el de la cara sencilla, pecas y pelo verde. No recuerdo el nombre de su amigo, pero es imposible no verla. 2,4 metros, pelo blanco, cuernos rojos, le gusta el alcohol. ¿Y? Preguntó Koala, arqueando una ceja. Lamento decírtelo, Sabo, pero trabajas con gente que destaca mucho más que eso. Bueno, sí, admitió el hombre, pero Yoichi me dijo que vinieron para el festival y que habían estado entrenando en el bosque. Pero vinieron precisamente con el Honest Guy. Además, es un poco extraño. Como no sabe cómo pasar desapercibido, continuó Sabo. Estaba haciendo las preguntas equivocadas. Pero cuando intenté comprenderlo, de repente se volvió cauteloso. No es un completo tonto, y esconde algo, pero no entiende este juego. Koala lo miró con ojos escrutadores. ¿Por qué exactamente lo vigilaban? Él y su gran amigo quieren pelear con alguien. Alguien muy fuerte, alguien que conocemos, pero mientras tanto quieren permanecer escondidos. Hizo una pausa. También había algo realmente mal en él. Estaba demasiado lleno de gente. ¿Hay mucha gente? Preguntó Koala. El hombre se encogió de hombros. No podría decirlo con certeza. Justo cuando le estreché la mano, sentí como si estuviera frente a un grupo, no solo frente a una persona. Koala pensó un poco más. Sabo notó que había despertado su curiosidad. Si necesitan esconderse de alguien conocido, entonces necesitan derrotar a alguien grande y poderoso. En cuanto al grupo, tenía algo que ver con su Aki. Había un pico bastante evidente alrededor del bosque. Podemos ir a ver a esos dos más tarde, dijo. Ahora mismo, ya que está aquí, necesitamos ver a Guy. Sabo asintió y los guió alrededor de la taberna. Su destino era una pequeña extensión destartalada al fondo de la taberna, con vistas al bosque. Sabo se acercó y llamó a la puerta. ¿Quién es? Graznó una voz teatralmente distorsionada desde dentro. Koala puso los ojos en blanco. ¿Busco al honesto por sus mercancías? Preguntó Sabo con inocencia.
Una pequeña trampilla se abrió y un par de ojos lo miraron fijamente. La trampilla se cerró y la puerta se abrió. Ah, bienvenidos, señor y señorita. Bienvenidos a la mansión, declaró un zorro bisón de aspecto sarnoso, haciendo una reverencia cortés. Pasen adentro. Disculpen el desorden. Sabo y Koala entraron, y Gui cerró la puerta de golpe, colocando frenéticamente una serie de cerraduras en su lugar. Ahora, mis queridos jóvenes, siéntense. Gui pasó rápidamente junto a ellos hacia una larga mesa en el centro de la sala. Es un gran honor dar la bienvenida a los representantes del gran revolucionario, el único e inigualable dragón. Sabo y Koala hicieron lo que se les ordenó. Así que eres el honesto, comentó Koala, mirando al zorro bisón de arriba a abajo. El líder de la banda de la pólvora. Por mis pecados, señorita. Gui volvió a inclinarse, sonriéndole con suficiencia. Yo soy Sabo, y ella es Koala, interrumpió Sabo. Y sí, representamos al ejército revolucionario. Son muy bienvenidos. Gui corrió a sentarse frente a nosotros. El día de nuestra revolución está cada vez más cerca. Sabo miró a Koala. Ella sostuvo su mirada brevemente. No te hagas ilusiones, respondió con cautela. Solo estamos aquí para observar. Nuestra misión era reunirnos con usted, evaluar la situación y luego informarle. Claro que sí, insistió Gui, aún con la sonrisa en la cara. En tu lugar diríamos exactamente lo mismo. Una revolución es un asunto peligroso. Sabo lo observó. El zorro bisón era bastante amigable, pero exageraba un poco. Sabo habría esperado que se enojara, o al menos se decepcionara, al saber que los revolucionarios aún no se comprometían. Sin embargo, allí estaba, actuando como si todo estuviera bien. Dicho esto, creo que Doyle les parecerá una buena opción, continuó Gui. Entrecerró los ojos. El bloqueo está hundiendo la economía poco a poco. El rey y el primer ministro han estado inyectando dinero, pero ese dinero se está agotando. La gente ya está asustada, y el dinero que tienen no les alcanza para mucho. Dentro de poco estarán sin un céntimo, hambrientos, pobres, y furiosos. Sí, nos dimos cuenta, respondió Sabo secamente. El rey es vulnerable, continuó Gui. Él y el primer ministro gastaron todo ese dinero para traer aquí la base de marines G-12, y lo único que les queda son marines muertos. La gente recuerda los viejos tiempos, los tiempos del viejo rey Basilio. ¿El que quemó Hansentown?, preguntó Koala. Sí. A él. El rostro de Gui se ensombreció un poco. Rey Basil. El hombre que intentó vender a su propia gente a los esclavistas. Y cuando no quisieron, quemó sus casas y dijo que era porque olían mal. Por alguna razón, escuchar esas palabras hizo que Sabo se irritara. Sin saber realmente por qué. Por lo que interrumpió Sabo, lo único que quería era limpiar el lugar y reconstruirlo. Pero alguien empezó a correr el rumor sobre esclavistas. Miró fijamente a Gui, esperando su reacción. Para su leve sorpresa, Gui no se enfureció, simplemente le devolvió la mirada. Bueno, eso sería cuestión de perspectiva, comentó astutamente. Hansentown era un lugar olvidado, eso es cierto. Pero era su hogar, ¿entiendes? Si tu rey quisiera derribar tu ciudad natal y dijera que era por tu bien, ¿le creerías? ¿Estás completamente seguro de que no te va a dejar abandonado? ¿Estás seguro de que no te va a vender como esclavo? ¿Crees que la nobleza y los ricos se inmutarían si lo hiciera? No, respondió Koala, apretando las manos y los ojos. Probablemente no. Dejo aquí mi caso. Gui se hundió en su silla. No les voy a mentir, queridos amigos. No tenemos ni una sola prueba de lo que Basil planeaba para esas pobres almas.
Pero la gente de sangre azul está podrida hasta la médula, y nuestra realeza de cabello azul es aún peor. Siempre lo ha estado y siempre lo estará. No voy a negarlo, respondió Sabo con diplomacia. Pero necesitamos pruebas. Si Bach es tan malo como su querido padre, el ejército revolucionario te apoyará hasta el final. No lo dudo, mis queridos jóvenes amigos, declaró Gui con una sonrisa burlona. Y tengan la seguridad de que tendrán todas las pruebas que necesitan, en el Festival de los Caballeros del Solsticio de Verano. Incógnita, Reichenbach no era dado a la incontinencia emocional. Eso estuvo bien. Si lo hubiera sido, habría hecho algo muy inapropiado. Esto es peor de lo esperado, dijo, dejando el balance sobre su escritorio. Así es, Majestad, respondió Justiniano Lawson, con una sonrisa algo forzada. Aunque no tan grave como temíamos. No tan mal. Bach se obligó a no fruncir el ceño, ni gritar, ni golpear el escritorio. Si estas cifras son correctas, Doyle tiene una semana como máximo. No había forma de negarlo. El tesoro estaba prácticamente vacío. Y una vez que ese dinero se acabara, se acabaría. Los impuestos tendrían que subir, y la gente ya estaba furiosa y asustada. Se amotinarían. Se rebelarían. Y Doyle, sin duda, caería. No se desanime, Majestad, dijo Lawson con la mirada triste. El festival está listo para empezar. La gente tendrá esperanza, y nosotros tendremos a nuestros campeones. Más nos vale, o estamos acabados. Bach se incorporó del escritorio y se acercó al retrato que colgaba en la pared cercana. Los rostros de sus abuelos, los ancianos rey y reina, lo observaban fijamente, al igual que un Lawson mucho más joven. Los rostros eran casi reales, casi tal como los recordaba, incluso después de 7 largos años. Su abuelo, frío y severo, pero con los ojos cargados por el peso de su corona. Su abuela, de mirada cálida y amable, pero incluso a óleo parecía delicada, frágil. Qué diferente de Lawson, cuyos ojos siempre brillaban, incluso cuando hablaba con cautela. Qué diferente de Judith, que había sido tan amable o tan severa como necesitaba ser. Siempre habían estado ahí, siempre habían sido lo que él necesitaba que fueran, lo supiera o no. Ya fuera con una palabra amable, una reprimenda severa, una mano cálida en el hombro o una simple rendija en la puerta para ver cómo estaba. Hasta aquella noche de hace 7 años. La noche en que su abuelo finalmente murió. Tras un año de desintegrarse lentamente, con su cuerpo azotado por una enfermedad tras otra, su mente atormentada por el pasado, por todas las vidas que había destruido. Nunca había visto algo así. Ni siquiera su primer cadáver, en las calles oscuras con Lawson, ni aquella vez investigando la escena de un brutal asesinato, había sido tan horrible. Ese rostro, pálido y marchito, tan pequeño contra las grandes almohadas de seda. Su cuerpo delgado, esquelético, el pecho subiendo y bajando con cada respiración ronca y entrecortada. Los ojos, antes tan fuertes, ahora apagados y vacíos, mirando al techo. Había tardado tanto. ¿Por qué había aguantado tanto? ¿Qué había estado esperando? Y entonces el último aliento, torturado. Y entonces Lawson, deslizando con cuidado el anillo de sello de aquel dedo marchito e inclinándose una última vez. Sus ojos, llenos de dolor, mientras deslizaba el anillo en el dedo inerte de Bach. El rey ha muerto. Larga vida al rey. ¿Todavía te persigue?, preguntó Lawson con dulzura, sacándolo de su ensoñación. Esa noche, Bach suspiró. Lawson lo conocía demasiado bien. Pero mejor eso que no ser conocido en absoluto. Ya era bastante malo que lo llamara su majestad, lo más parecido a un hermano mayor que había conocido. Al menos sus ojos aún conservaban esa antigua calidez, aunque lo traspasaban. Siempre lo será, respondió.
Desde ese momento, todo lo que hizo recaía sobre mí. No podía ser de otra manera. Había pasado tantos años preparándose para asumir su herencia, sabiendo siempre que su abuelo la estaba contaminando. Había presenciado las consecuencias con sus propios ojos, la noche en que el pueblo se enfureció y Hansentown ardió. Donde el antiguo rey había fracasado, el nuevo rey debía triunfar. Donde Basilio había perjudicado al pueblo, le correspondía a Bach enmendarlo. Ese era el objetivo. Lleva 7 años trabajando para enmendarlo. Y entonces llegaron los piratas, dispuestos a deshacer 7 largos años de duro trabajo en el lapso de 4 semanas. Era un hombre complicado, dijo Lawson con tristeza. Tiene mucho que responder, pero si no fuera por su generosidad, yo no estaría aquí. Bach lo sabía, era cierto. Lawson le debía todo a los ancianos reyes. Su educación, sus conexiones en el gobierno de Doyle y la alta sociedad, incluso su amistad con la princesa Bailey, la madre de Bach. Les salvaste la vida, replicó. Era lo mínimo que podían hacer. No podía creer lo contrario. Fue Judy quien le contó la historia de cómo el rey y la reina cabalgaban por Minktown en un día lluvioso y se toparon con una turba de Hansentowners en medio de un pogromo. El carruaje real volcó y los guardias se vieron abrumados. Sin embargo, un joven visón ratón llamado Justiniano Lawson salió en defensa de la pareja real. Había logrado poco, más allá de golpear a un alborotador con el mango de una escoba y recibir una paliza a cambio. Pero la escena animó a sus vecinos a actuar, saliendo en masa de sus casas y escondites, lanzándose contra los alborotadores, incluso mientras el rey suplicaba que cesara la lucha. Afortunadamente, más guardias y policías llegaron poco después, y los alborotadores huyeron, mientras que los bisones heridos fueron trasladados al hospital. ¿De verdad? Lawson le dedicó una extraña sonrisa. No tuvieron que hacer nada. Y si lo hubieran hecho, una simple donación de dinero, o una beca Moriarty, habría bastado. No tuvieron que acogerme en su casa, en su mundo. Hiciste más que simplemente salvarles la vida, insistió Bach. Les demostraste la lealtad de los bisones. Les mostraste lo que eran, lo que tenían dentro. Tu servicio como primer ministro durante 10 años fue prueba de lo que mi padre vio en ti. ¿Qué sería de nuestro reino si no fuera por eso? Oh, mucho menos, rió Lawson entre dientes. Pero no fue solo el honor lo que me hizo aceptarlos, ni fue solo para animar a los bisones. El cuidado y la consideración que me mostraron fueron reales, Su Majestad. Tan reales como el amor que sentían por su hija. Parecía desanimarlo. No solía hablar de la princesa Bailey ni de las circunstancias de su partida. Siempre parecía dolerle, de alguna manera. ¿La señora Yamato y el señor Izuku regresaron sanos y salvos?, preguntó, cambiando de tema. Sí, Su Majestad. Se han retirado a sus aposentos después de un duro día de entrenamiento. ¿Dieron alguna indicación sobre su progreso? Por lo que tengo entendido, el Aki se ha mostrado inaccesible para el señor Izuku hasta el momento, Su Majestad. Bach asintió. Sin duda, esos dos habían estado cotilleando animadamente sobre su día, y alguien los había oído y les había informado. Esas escuchas no le parecían del todo correctas. Pero claro, esto era un palacio real. Ni siquiera estaba seguro de que eso contara como espionaje. Esperemos que pronto tengan mejor suerte, dijo. Necesitarán todas sus fuerzas para el festival y la batalla que se avecina. Una leve respiración entrecortada le hizo mirar a Lawson. El rostro del bisón ratón permanecía inexpresivo, pero era una mirada que había visto con demasiada frecuencia como para dejarse engañar. Su Majestad, me temo que Lady Yamato y el maestro Izuku se han recusado del torneo. Porque no quieren llamar la atención. Arqueó una ceja, pero solo para causar efecto.
Solo se le ocurría una razón por la que esos dos se negarían de repente a participar en el festival. En efecto, Su Majestad, admitió Lawson. El señor Izuku me contó que, cuando él y Lady Yamato partieron de Wano, se vieron obligados a luchar y derrotar a uno de los lugartenientes de Kaido, un miembro de los 6 voladores. No dijeron cuál. Bach se quedó paralizado. Sospechaba que esos dos huían de Kaido, pero no por eso. Habían luchado y derrotado a un miembro de los 6 voladores, los capitanes más poderosos de Kaido fuera de los 3 desastres. Cada una de sus recompensas superaba el mínimo de 250 millones. Con razón, debería haberles ordenado que abandonaran su reino por donde habían venido. Si Kaido se enteraba de su presencia, no tendría piedad. Los piratas de Finalem eran insignificantes comparados con uno de los emperadores. Doyle no sobreviviría para ver su próximo amanecer. Pero, ¿cómo podría despacharlos? No le habían hecho ningún daño ni lo habían insultado. Incluso se habían ofrecido a ayudar a combatir a los piratas de Finalem, por una tierra que no les pertenecía. Tenía que ser cobarde para ser rey. Lawson, Kaido tiene espías en Doyle. Volvió la mirada fija hacia Lawson. El bisón ratón lo miró fijamente, sin pestañear. Ninguno, Su Majestad, a pesar de nuestros esfuerzos, estamos fuera de su alcance, dijo con firmeza. Y aunque así fuera, ningún mensaje suyo podría atravesar el bloqueo. Bach asintió, eligiendo creerle mientras irónicamente agradecía en silencio su situación actual. Y antes del bloqueo, no había rumores de que los emperadores hicieran ningún tipo de expedición, no. Una de las ventajas de una base G ahuyentan a los piratas, o eso creíamos, suspiró Lawson. Entonces Kaido no tiene forma de saber que están aquí, reflexionó. Y estamos lejos de su territorio. Nunca antes ha mostrado interés en nosotros. En absoluto, Su Majestad. Mientras eviten llamar la atención de los periódicos, hay pocas posibilidades de que Kaido se entere de su presencia aquí. Bach asintió nuevamente, satisfecho. Decidí confiar en ellos, Lawson, dijo. Corremos un riesgo al dejarlos quedarse aquí, pero estoy cansado de doblegarme ante el miedo. Miró a Lawson, casi esperando un sermón sobre responsabilidad. Pero en cambio, Lawson simplemente sonrió. Yo también estoy cansado, Majestad, dijo. Y su gente también. Incógnita, Izuku se dejó caer en el sillón muy grande y muy cómodo. Era una forma muy agradable de pasar la noche. Una ducha caliente le había quitado el sudor y la suciedad del día, y una abundante comida caliente había saciado su estómago. Ahora podía relajarse, con el pijama verde que Judith le había preparado, en el salón de su suite. No había sido un día perfecto. Solo encontrar su Aki lo habría hecho posible. Pero solo había sido un día, y desbloquear el Aki no era poca cosa. Nada en su vida le había resultado tan fácil. Al menos no en ese contexto. Miró a Yamato. Estaba sentada en el sofá cercano, con un camisón blanco largo con mangas abullonadas que Judith le había encontrado. Garabateaba frenéticamente en uno de sus diarios, sonriendo sin parar. «Oye, Yamato, ¿qué estás escribiendo?», preguntó. «Un comienzo para mi diario», respondió alegremente. «Empecé con mi infancia, y acabo de llegar al día en que nos conocimos». «¿No estás cansado?», no pudo evitar preguntar. «Sí, pero no puedo evitarlo», declaró Yamato, dando saltos de emoción, delatando una vez más su apariencia. Nunca antes había podido escribir nada. «Siento que me va a estallar la cabeza con todo lo que quiero escribir». Izuku no pudo evitar sonreír. Yamato llevaba tanto tiempo esperando esto, para poder empezar a escribir su propio diario. Fue bueno verla por fin empezar. «Ya que lo preguntas, también estoy haciendo otro», continuó Yamato, mostrando otro diario.
Este es un registro de todas las historias que me contaste. ¿En serio? Izuku se quedó desconcertado. Entonces, Yamato empezó a inquietarse de repente. ¿Te importaría contarme una? Izuku hizo una pausa, confundido. Bueno, claro, pero podría contar muchas historias, respondió con torpeza. ¿Tenías algo en mente en particular? Yamato se llevó un dedo a los labios mientras pensaba. Recuerdo que hablaste de una guerra el otro día. ¿De una ciudad sitiada? ¿O la guerra de Troya? Sí, ese. Oye, chaval, si quiere más, cuéntale sobre Star Wars. Esa mierda la va a dejar alucinada, intervino Daigoro, igual de emocionado por compartir su propia película de amor con el mundo exterior. Incógnita, la noche era oscura, el corredor estaba desierto. Bach caminaba con paso majestuoso, con el ceño fruncido en una mirada inusual. No tenía ganas de acostarse, y como Lawson se había ido a casa esa noche, no había nadie con quien hablar. Así que hacía lo que solía hacer en tales situaciones. Merodeaba por los pasillos como un antiguo tirano atormentado, con pensamientos oscuros y desafiando a algún fantasma a salir y atacarlo. No le habría importado. Una aparición aterradora habría sido una distracción interesante en este punto. Al menos, habría dado pie a una conversación interesante. ¿Cómo se habla con alguien que está muerto y cosas así? Tal como estaban las cosas, no había nada que llamara la atención salvo la decoración. Hacía tiempo que no estaba en esa parte del palacio, y por lo que se veía, nadie más lo había hecho. Los tapices y las pinturas estaban cubiertos de polvo, los herrajes y las armaduras estaban opacos por falta de pulido. Incluso las ventanas estaban sucias. En otro tiempo, no hace mucho, este pasillo habría estado tan impecable como sus propias habitaciones. En aquel entonces, no hace tanto tiempo, había un ejército de criadas para encargarse de tales cosas. Pero la mayoría ya se habían ido, pagadas con todo el dinero que Bach se atrevió a concederles. No sabía si estaban agradecidas por esa pequeña generosidad o si regresarían con alegría una vez que las finanzas reales se normalizaran. Por lo que sabía, se sentían traicionadas y abandonadas, marginadas por aquel a quien habían servido toda su vida, y arrojadas a morir de hambre con los demás. Pero ¿qué más podía haber hecho? Tal como iban las cosas, de todas formas no habría habido dinero para pagarles. Había podido proteger a algunos, al menos, por un tiempo. Pero a pesar de todo eso, no se sentía bien. Este palacio era demasiado grande, demasiado vacío. Apenas hacía falta tanto espacio. Estas habitaciones de invitados eran vestigios de la época en que los reyes de Doyle mantenían cortes suntuosas y recibían a delegaciones diplomáticas de todo el mundo. Ahora estaban vacías, desiertas, innecesarias. La gran era pirata influía en la cada vez menor llegada de diplomáticos extranjeros en las décadas venideras. Los nobles locales se habían marchado tras la muerte de su abuelo y, a diferencia de él, Bach no había insistido en que se quedaran. Los demás invitados eran una rareza, y generalmente lo suficientemente importantes como para justificar alojamientos mucho mejores en el ala diplomática. Se había equivocado. Debería haber insistido en que los nobles se quedarán, como podrían haber hecho otros reyes. No le veía el sentido. Qué placer había en recibir invitados obligados por el deber. Pero ahora este lugar estaba vacío. Era solitario. Entonces se detuvo. Podía oír algo, un sonido muy leve, en algún lugar cercano. Se arrastró por el pasillo, escuchando atentamente. Se oyeron dos voces que hablaban animadamente, un poco más allá. Miró a su alrededor y enseguida vio algo diferente. El pasillo en el que se encontraba estaba notablemente más limpio que los que había recorrido antes. Así que eso fue todo.
Había completado el circuito y se adentró en el pasillo que Judith mantenía presentable, por si acaso aparecían invitados. Eso significaba. Bach avanzó sigilosamente por el pasillo, con el paso silencioso que había practicado desde niño. Al oírse el sonido más fuerte, se detuvo junto a una de las puertas y escuchó. Pero Odiseo tuvo una idea. Sugirió que construyeran un caballo gigante de madera y escondieran guerreros dentro. Era Yamato. Así que construyeron el caballo, dejaron a Odiseo y a sus guerreros dentro, desmontaron el campamento y zarparon en la noche. Cuando los troyanos miraron hacia afuera a la mañana siguiente, solo vieron montones de basura y el caballo. Bach escuchaba, cada vez más confundido. Era una historia. ¿Qué podía significar? Oh, hola. Ark. Bach casi saltó de su piel cuando el rostro de Yamato se materializó justo frente al suyo. «Es el rey Bach», exclamó Yamato, visiblemente encantado. «¿Por qué no entras?» Izuku me estaba contando la historia de Troya. Vamos. Yamato lo agarró del brazo y lo arrastró hacia adentro. Izuku se congeló en pánico cuando vio a Bach, prácticamente siendo levantado a la habitación por Yamato. Bach estaba escuchando afuera. Proclamó alegremente Yamato. «Buenas noches, señor Izuku», respondió Bach, sintiéndose sumamente avergonzado, sin que le ayudara a estar colgado frente a Yamato como si fuera una prenda de ropa sucia. Yamato, el rostro de Izuku era una máscara de terror, su voz un jadeo fantasmal. «Es el rey. Pero es mucho mejor escuchar juntos», continuó Yamato, imperturbable. «Arrastraste al rey dentro», Bach suspiró. No le importaba mucho la deferencia, pero Izuku estaba exagerando un poco. Lo siento», admitió, con una incomodidad que no había expresado ni sentido desde su adolescencia. Pasaba por allí y oí su conversación. Fue un error escuchar a escondidas. Izuku parpadeó, asombrado. «Está bien», insistió Yamato. «Ven y siéntate aquí». Bach se dejó sentar en un sillón frente a Izuku. Yamato se sentó en el sofá entre ellos, que estaba lleno de diarios y lápices. Tomó uno de los diarios y se preparó para escribir. «Bueno, adelante», dijo Bach con un gesto. «¿Dónde estaba?» «Ah, cierto», continuó Izuku. «Los troyanos pensaron que los griegos se habían dado por vencidos y dejaron el caballo para honrar a los dioses durante su viaje a casa. Arrastraron el caballo dentro de la ciudad y luego celebraron con una gran fiesta». Yamato garabateó furiosamente, su lápiz brillante anotó cada palabra. Esa noche, la flota griega regresó de su escondite. Al mismo tiempo, Odiseo y sus guerreros descendieron del caballo, se dirigieron a la puerta y la abrieron para los griegos. A pesar de sí mismo, Bach se encontró escuchando atentamente. «Los griegos irrumpieron en la ciudad y la destruyeron por completo», continuó Izuku. «Su último príncipe, Eneas, logró escapar con un puñado de supervivientes. Pero Troya ya no existía». Izuku guardó silencio. Yamato siguió escribiendo, pero se detuvo de repente y lo miró expectante. «Lo siento», dijo Izuku, frotándose la nuca. «No soy muy bueno contando historias». «Fue maravilloso», declaró Yamato, dando saltos. «Héroes unidos para luchar por su rey y defender su ciudad. Honor. Gloria. Compañerismo». Bach solo podía observar con algo más que leve confusión. Entonces recordó, «Disculpe que lo diga», dijo. «¿Pero no era esta la historia que mencionó anoche?» «Sí, lo es», respondió Izuku, alegrándose. «Me halaga que lo recuerde, señor. Una ciudad que resistió 10 años, solo para caer al final», reflexionó Bach. «Una ciudad que ningún ejército pudo derrotar, salvo mediante la traición.
La habitación estaba en silencio. Majestad, dijo Izuku finalmente. Esto no tiene por qué acabar así. Troya cayó, pero eso no significa que Doyle lo hará. Cuando termine el festival, lucharemos contra esos piratas. Encontraremos la manera. Bach lo observó durante un buen rato. No recordaba haber visto jamás unos ojos como los de Izuku. Fuertes, sinceros y brillantes. Los ojos de Yamato eran iguales. Podía creer que hablaban en serio, que lo darían todo para defender su reino, a su pueblo. Se enfrentan a dos usuarios de frutas del diablo, les recordó. Uno de sal, otro de mercurio. No dudo de su valentía ni de su fuerza. Y creo que triunfarán. Pero esos dos no se rendirán fácilmente. Adlerport será destruido. Se perderán vidas. No, quiero que eso pase, señor, insistió Izuku. Encontraremos la manera de vencerlos, sin que nadie más muera. Bach no tenía respuesta. No podía haber respuesta para ojos como esos. Toda la lógica, toda la razón, le decía que era inútil. Que incluso si hubiera victoria, solo podría llegar a un precio terrible. Pero no tenía sentido decirlo. Nunca lo aceptarían hasta que sucediera. ¿Fue eso heroísmo? ¿O fue locura? ¿Podía permitirse esa distinción? Yo solo puedo creer en ustedes, señor Izuku, señora Yamato. Se puso de pie e inclinó la cabeza respetuosamente. Les deseo a ambos buenas noches. Incógnita, Izuku tuvo que admitir que estaba impresionado. El Boxer Stadium no era ni de lejos tan grande como el estadio que la UA usó para el festival deportivo, ni tan imponente. Pero aún así era bastante grande, con capacidad para miles de personas. Las pancartas ondeaban al viento, y la multitud que llenaba las gradas de abajo vitoreaba hasta quedarse afónica. Sentado en el borde exterior del palco real, junto con el séquito de Lawson, Izuku tenía una vista privilegiada de los eventos. El que estaba en marcha era la batalla de los 100 hombres, el penúltimo evento. El centenar inicial se había reducido a 20, mientras parejas de pequeños grupos de luchadores luchaban por evitar ser abatidos. Mientras tanto, la multitud exclamaba exclamaciones de aprobación y de desprecio, rugiendo o gritando de aprobación. Oh, otra vez no, Shinuel. Izuku miró y vio a un hombre de pelo alborotado acercándose sigilosamente al vencedor de una de las refriegas. Antes de que éste pudiera reaccionar, Shinuel lo golpeó en las piernas con un garrote, haciéndolo tambalearse, y luego lo golpeó en la cabeza una y otra vez, hasta que finalmente cayó al suelo. El público abucheó y gimió, pero Shinuel solo rió y brincó. Siempre hace lo mismo. Refunfuñó alguien en la fila. En todos los festivales. No sobrevivirá a la siguiente ronda, respondió otro, con desgana. Nunca lo hace. Oh, mira. Gredger lo persigue. La multitud se rió y vitoreó cuando un hombre muy alto comenzó a perseguir a Shinuel por la arena, armado con un martillo igualmente grande. Vaya, así que es así. Izuku miró hacia arriba y se dio cuenta de que Yamato había hablado. Yamato la miró. Estaba sentada a su lado, con su vestido rojo corto y su sombrero alto a juego, mirando fijamente hacia la arena. Su cabello blanco estaba recogido en la parte superior, ocultando las puntas verdes bajo el sombrero, junto con sus cuernos rojos. Era un buen efecto, en definitiva, haciéndola un poco menos reconocible. Aparte de su altura. Pero no había nada que se pudiera hacer al respecto. Izuku volvió a mirar, observando atentamente a los luchadores. La melee estaba a punto de terminar, y el último puñado de contendientes luchaba desesperadamente por la victoria final. Eran fuertes, eso lo veía, y algunos incluso demostraban cierta habilidad. Pero no tan fuerte. Hasta entonces no había visto ningún poder de fruta del diablo, ni nada parecido a un don.
Esto no presagiaba nada bueno. La refriega terminó y la multitud vitoreó a los vencedores entre trompetas. Izuku observó cómo sacaban de la arena a los últimos derrotados, y los obreros se apresuraron a salir, arrastrando lo que parecían andamios. Los vítores se convirtieron en el habitual bullicio de una multitud en reposo. E Izuku vio a la gente dirigiéndose a los túneles. Sin duda a buscar comida o al baño. Parece que se están preparando para el último evento, dijo Yamato, mirando el programa que Lawson les había dado. La batalla del caballero de la colina. ¿Dice de qué se trata?, preguntó Izuku, inclinándose hacia un lado para ver mejor. Dice que hay una colina, y quien esté en la cima cuando se acabe el tiempo es el ganador. Cierto, reflexionó Izuku. El rey de la colina, ¿eh? ¿El qué?, preguntó Yamato. Espero que estés disfrutando del festival. Izuku levantó la vista. Era Lawson, sonriéndoles. Había estado de buen humor antes, y parecía que se estaba manteniendo. Sí, lo somos, declaró Yamato alegremente. Izuku asintió, sin saber qué decir. Quería contarle a Lawson sus dudas, sobre si alguien remotamente capaz de luchar contra los piratas saldría de todo esto. Pero ahora no era el momento, no con toda esa gente importante alrededor. Mejor hablar con él a solas, más tarde. Es todo un acontecimiento, dijo sonriendo. Y no mentía. La ceremonia de apertura fue más formal de lo acostumbrado, pero aún así fue impresionante. Le recordó los Juegos Olímpicos o los grandes eventos deportivos de la época anterior a los dones. Algo que solo había visto en películas antiguas o material de archivo. Para cuando él vivía, los deportes habían desaparecido o se habían adaptado a los dones. E incluso entonces, les costaba competir con los torneos de la Academia de Héroes. Si no había dones llamativos, la gente simplemente no estaba tan interesada. Esto dejó a Izuku con sentimientos encontrados. Era triste, de alguna manera, pensar en ello. Toda esa actividad y logros humanos, vueltos prácticamente irrelevantes por los dones. Pero también era maravilloso poder verlo así. Como un evento vivo y palpitante, no solo una recreación escenificada para una película, o algún anacronismo creativo. Es una experiencia novedosa volver a ver competiciones como esta, comentó Yoichi, mirando la arena con cariño. Todavía recuerdo cuando las peculiaridades no eran tan comunes, y este tipo de eventos eran más celebrados. Es triste que los tiempos estén cambiando, comentó el segundo usuario, quien también guardaba buenos recuerdos similares. Sí, no hay mucho que se compare con nuestro festival de caballeros del solsticio de verano, respondió Lawson con orgullo. Deberíamos empezar la cuarta ronda pronto. Izuku no lo podía creer. La colina subía a una velocidad asombrosa. Mientras tanto, quizás le gustaría acompañarme a tomar un refrigerio, sugirió Lawson. Yamato empezó a preguntar por la comida. Pero Izuku estaba distraído. Algo no cuadraba. Se encontró mirando hacia la puerta tras el palco real. Un hombre con traje oscuro estaba allí de pie, junto con dos guardias reales con casacas rojas. Un humano y un hurón visón. El hombre tenía algo en la mano y parecía estar escuchándolo. Un caracol transpondedor. De repente, el hombre se giró y bajó las escaleras, seguido por los dos guardias. Izuku empezó a sentirse claramente mareado. Algo andaba mal, sin duda. Primer ministro, llamó el hombre, acercándose a Lawson. Primer ministro, deberíamos, entonces lo sintió. Su sentido del peligro se despertó. Vio a Yamato animarse por el rabillo del ojo. Y entonces un crujido, como un petardo cerca. Giró la cabeza de golpe, como por reflejo. Una columna de humo se elevaba sobre las gradas cercanas, y la gente gritaba y se empujaba para alejarse. Se oyeron más crujidos, y las gradas empezaron a llenarse de humo. El estruendo se convirtió en una cacofonía de gritos y alaridos.
su sentido del peligro se encendió de nuevo. Izuku se giró, justo a tiempo de ver a hombres corriendo por la puerta, con el rostro cubierto y los rifles preparados. Los dos guardias apuntaron con sus rifles, pero los atacantes dispararon primero, derribando al guardia humano. El hurón Bison disparó, haciendo retroceder a uno de los atacantes. Pero un instante después, recibió un golpe, desplomándose junto al trono real. Bach estaba de pie, con una pistola plateada en la mano. Y uno o dos de los otros invitados también habían sacado armas. Ya será suficiente, gracias. Izuku se quedó mirando, con la mente en blanco por la sorpresa, mientras otra figura enmascarada entraba tranquilamente en la caja. Era claramente un bisón, pero su cabeza estaba oculta por una capucha. A su alrededor, una docena de atacantes apuntaban con sus rifles. «Quédense aquí», siseó Lawson. «Agáchense». El corazón de Izuku latía con fuerza. Quería lanzarse y abatirlos, pero su entrenamiento de héroe no se lo permitía. Los 12 pistoleros estaban demasiado dispersos como para matarlos de una sola vez, y podría haber más en el vestíbulo. Peor aún, tenían una línea de fuego despejada, tanto contra él como contra los demás invitados. Si alguno de ellos disparaba, abajo las armas, damas y caballeros, continuó el bisón encapuchado. Me sonaba familiar. No se hagan ilusiones. Si alguien intenta algo, mis camaradas no se contendrán. Izuku miró hacia la arena. Docenas de luchadores habían aparecido en lo alto de las gradas, apuntando a la multitud. Aún había más en la arena, acorralando a los trabajadores en una esquina. Con el rostro inexpresivo, pero con los ojos brillantes de ira, Bach dejó caer la pistola. Los demás hicieron lo mismo. Muy sensato, dijo el bisón encapuchado. Ahora, ¿dónde están mis modales? Se quitó la capucha y los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Ahora, las presentaciones. El honesto empezó a bajar las escaleras hacia el trono. Soy yo, el honorable honesto, líder de nuestra humilde compañía, la Banda de la Pólvora. Mientras el reino les da impuestos y fuego, nosotros traeremos libertad, igualdad y libre pensamiento a este ignorante reino de Doyle. A Izuku se le encogió el corazón. Era Honest Gui, el bisón zorro que habían conocido en el camino el día anterior. El que él y Yamato habían salvado de los lobos. Estaba a cargo de un grupo de villanos terroristas. Miró a Yamato. Ella miraba a Gui con una mirada asesina, claramente lista para abalanzarse sobre él. Curiosamente, sus dientes parecían afilados de nuevo. Sabiendo lo que estaba a punto de hacer, extendió la mano y la agarró de la manga. «Espera», susurró. Yamato se mordió el labio, pero mantuvo la cabeza gacha. Gracias a los altos respaldos de los asientos, los terroristas no podían verlos con claridad. Esta arena está rodeada de guardias y policías, dijo Bach con calma. Depongan las armas y ríndanse, y les prometo un trato justo. Oh, sabemos de todos esos guardias extra que tenías escondidos por aquí, respondió Gui con una sonrisa burlona. Y no te servirá de nada. Todos en este estadio son ahora nuestros rehenes. Y si tus tropas se atreven a dispararnos, la gente va a empezar a caer. Jadeos y gemidos de miedo recorrieron la zona. El corazón de Izuku latía con fuerza mientras intentaba pensar. Otra clásica situación de rehenes. Hombres armados controlando el estadio, dispuestos a matar a los rehenes si los atacaban. ¿Qué quieres?, preguntó Bach, fulminando a Gui con la mirada, con unos ojos que a Izuku le recordaron a Bailey cuando se conocieron. ¿Por qué hacerles esto a tus conciudadanos? Es por su propio bien, replicó Gui. Llegó al trono y recogió la pistola de Bach, jugueteando con ella. Hoy muere la casa de Rei Shen, y con ella la tiranía que aferra a esta isla.
Hoy responderás por los crímenes de tus antepasados, sonrió con sorna, mostrando los colmillos mientras lo miraba de reojo. Sobre todo tu padre. Por un momento, Izuku se quedó desconcertado. Entonces recordó lo que Lawson le había dicho. Que oficialmente Bach era hijo del antiguo rey y la reina, quienes en realidad eran sus abuelos. Hay una canción sobre algo así, comentó Daigoro. Ahora no es el momento. Intervino Nana. Tranquilízate, Izuku, como te enseñaron. Espera el momento oportuno. No lo sé, interrumpió Ikage. No tenemos muchas opciones. No hay forma de derrotarlos a todos de una vez. Izuku volvió a observar la arena. Todas las miradas estaban puestas en el palco real, salvo los propios terroristas. Contó 30 alrededor de las gradas, bloqueando todas las salidas, y 10 en el suelo de la arena. Aunque casi con seguridad había más en los túneles, sin duda vigilando las salidas a nivel de calle y a los guardias de afuera. ¿Y qué hay de esas armas?, preguntó Daigoro. ¿Qué pueden hacer? Me parecen mosquetes antiguos. Definitivamente no lo son, respondió En. En ese sentido, son más bien como revólveres y rifles de repetición. ¿Te refieres a armas de vaquero?, preguntó Daigoro. En efecto. Lo más probable es que las balas se guarden en la culata o la empuñadura. El martillo se reinicia después de cada disparo al soltar el gatillo, como el martillo de un revólver, y una nueva bala entra en la recámara. Respondió el fantasma de pelo negro dentro de Izuku. ¿Y esto en qué es útil?, preguntó Nana irritada. Eso significa quizás un disparo por segundo, dependiendo de la velocidad del mecanismo y de lo buenos que sean. Podemos ver 50, así que si todos empiezan a disparar, son 50 disparos por segundo. Y no es que tengan que apuntar con fuerza. A Izuku se le heló la sangre. Había miles ahí abajo, todos apiñados en las zonas de asientos, atrapados sin ningún sitio a donde escapar. Si usaba su látigo negro, podría eliminar a Gui y a sus compinches en el palco real, pero eso dejaba 40 allí abajo. 40, con un disparo por segundo cada uno. 40 disparos por segundo. Algunos podrían dispararle a él o a Yamato en lugar de a la multitud, pero no podía estar seguro. Y eso sin contar a los posibles terroristas en los túneles. 40 disparos por segundo. Si cada uno tuviera 10 balas, 400. 400 personas. Tranquilo, Izuku, susurró Nana. No te desanimes. Encontraremos la solución. Lo dudo, interrumpió Ikage. Si tuviéramos un equipo completo de héroes y comunicaciones, tal vez. Pero solo tenemos a Izuku, Yamato y un montón de soldados y policías armados. Una cortina de humo solo causaría pánico, y eso solo aceleraría el incendio. Bueno, ¿qué tal si ofreces alguna opinión constructiva entonces? Daigoro fulminó con la mirada la perspectiva pesimista de su predecesor. Izuku se sintió mal, pero sabía que Ikage tenía razón. Los héroes podrían haber neutralizado a los pistoleros sin peligro, distrayéndolos, dejándolos inconscientes o colándose y saltando sobre ellos. Pero no podían hacerlo, no ahora. Él y Yamato podían atacar, y los soldados podían asaltar los túneles, pero los terroristas aún tendrían tiempo de disparar contra la multitud o lanzar más bombas. Que se concentraran en la amenaza inmediata o atacaran a la multitud por despecho era una cuestión de suerte. Toda esa gente, deténganse, insistió Lawson, acercándose al trono con las manos en alto. No hay necesidad de esto. El bisón zorro se giró y dejó escapar una risa estridente. Vaya, vaya, vaya. Si no es el viejo Lausie, declaró Gui, con una sonrisa burlona que no contrastaba con la malicia de sus ojos. Veo que tiene buena pinta. Ha subido de categoría desde la última vez que nos ahorcaron y robamos como niños.
Algunos invitados miraron a Lawson con nerviosismo, pero el guisón ratón permaneció imperturbable. Izuku lo miró fijamente, con el estómago revuelto. ¿Se conocían? Me temo que no puedo decir lo mismo de ti, respondió. El honesto que recuerdo era un delincuente de poca monta, pero no hacía daño a nadie, y mucho menos a quienes decía ayudar. Bueno, ya sabes lo que dicen de que los tiempos cambian, Gui se encogió de hombros teatralmente. Pero ahora las cosas son diferentes, Lausie. Ya no me conformo con robar a mis semejantes. Pero parece que te conformas con matarlo, replicó Lawson. Había una oscuridad en sus ojos que Izuku nunca antes había visto. Tuvo la clara impresión de que, pasara lo que pasara entre ellos, no habían sido buenos amigos. Bueno, qué lástima, Gui volvió a encogerse de hombros. Has pasado todos estos años ascendiendo, haciendo cosas civilizadas y correctas, pero ¿qué has cambiado, Lausie? Apuntó con su pistola a la multitud, con el horizonte del Londinium al fondo. Nada, eso es. Mientras que yo he matado a unos cuantos, y estoy a punto de cambiar a Doyle para siempre. Además, tu chico, señaló a Bach con el pulgar, ya tiene las manos manchadas de sangre. Sabes que no es cierto, gruñó Lawson, más furioso que Izuku jamás lo había visto, apretando los dientes. Nunca ha matado a nadie injustamente en su vida, solo en defensa propia. Y no puedes culparlo por los errores de su padre. ¿A quién puedo culpar entonces, Lausie? Preguntó Gui, haciendo una pose. ¿Alguna vez le preguntaste a un cadáver qué piensa de las cosas? Yo sí, y créeme, solo hay silencio. Además, si él no puede responder por Hansen Town, ¿quién puede? No quedan ni las sobras, Lausie. Bastardo. Gruñó el hurón bisón, agarrándose el costado herido. Después de lo que hicieron. Después de lo que ha hecho por todos. Ah, bueno, replicó Gui. Eso es lo que me hace diferente de ustedes dos. Verán, antes odiaba a los Hansies tanto como cualquiera. Arrastró las palabras. Llegando a nuestro pueblo, destrozándolo solo porque éramos bisones, y la policía no hace nada. Miró a los dos bisones con los ojos entornados. Ustedes y yo sabemos que harían la vista gorda. Empezó a pavonearse a lo largo de la caja, entusiasmado con su diatriba. Pero la cosa es que sé por qué, continuó. Los Hansenitas hicieron eso porque no tenían nada. Empezó a contar con los dedos. Sin dinero, sin esperanza, sin nada. Así que aniquilaron a los bisones, porque no tenían a nadie más a quien echar. Era lo único que tenían. Y luego llegó Lausie, cuando se suponía que debía estar vigilando a la policía, señaló, mirando fijamente al ratón. Logró rescatar al rey y a la reina, y de repente los bisones se volvieron respetables. De repente, se unieron a la guardia, consiguieron trabajos dignos y anduvieron con la cabeza bien alta. Algunos incluso son profesores en Moriarty ahora. Hizo una pausa y frunció el ceño. Nunca preguntaron por qué las cosas son como son. Nunca preguntaron por qué los pobres eran pobres, ni quién era el verdadero responsable. Estaban contentos porque ahora podían menospreciar a los Hansies. Ese es su jueguecito, mis señores y señoras. Hizo un gesto hacia la multitud que lo rodeaba. Mantienen a los pobres peleándose entre sí, para que nunca los desafíen. Y luego, cuando Hansen Town se enfrentó a ustedes, lo quemaron todo. Se volvió hacia Bach y le apuntó con la pistola. Y ahora todos van a pagar, empezando por este. A la arena, majestad, o habrá que morir. Oyó el llanto chillón de un bebé, y se giró para mirar hacia abajo, molesto. Oye, Rupert. Apunta a esa tía y a su bastardo. Se volvió hacia Bach, que fulminaba con la mirada al zorro. Adelante, jefe. Izuku sintió que se le encogía el corazón al oír a una mujer gritar, suplicando que no dispararan.
porque si nuestro buen rey no cumple, bueno, tu padre acumuló una gran cantidad de municiones cuando intentó incendiar una parte de su ciudad, dijo Guyen cogiéndose de hombros, con una sonrisa sombría. ¿Qué más da uno o dos más? Izuku observó con horror y fascinación cómo Bach descendía del trono, con el rostro inmóvil, y descendía las escaleras hacia la arena, seguido por un sonriente Gui y dos de sus hombres. Lawson se desplomó junto al trono, viéndolos marchar, con la mirada de un hombre al que le estaban chupando el alma. Ante un gesto de Gui, otros dos terroristas agarraron a Lawson y lo arrastraron tras él. Bueno, ya está hecho, refunfuñó Ikage. Tenemos que movernos, o serán los primeros en morir. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? El tiempo es un factor importante aquí, dijo Daigoro, empezando a sudar un poco. Su habitual aptitud bulliciosa había desaparecido. Yamato, susurró Izuku. Izuku. Yamato lo miró con voz seca. Parecía lista para matar. Yamato, no podemos dejar que lastimen a los rehenes, susurró. Traeré a estos tipos aquí. Cuando me mueva, llama a Bach y Lawson y tráelos de vuelta aquí. La chica asintió, con la mirada fija y lista para actuar a su señal. Bien. Izuku miró por encima del respaldo de su silla. Aún había 8 terroristas, observando con furia a los invitados, con los rifles preparados. Estaban de pie en la parte superior del palco, lo que les permitía una visión clara. Era imposible alcanzarlos sin ser detectados. A menos que, activó el látigo negro y deslizó los zarcillos por el suelo. Lentamente, los movió, subiendo los escalones y entre las sillas, mientras se deslizaban como serpientes, rezando para que los invitados no gritaran ni causaran problemas. Sintió que las piernas se movían, vio a la gente mirar hacia abajo, visiblemente asustada, pero nadie emitió un sonido. Apretando los dientes y con el corazón latiéndole con fuerza, fue acercando los zarcillos, cada vez más cerca. ¿Qué demonios es eso? Uno de los terroristas retrocedió de repente, apuntando con su rifle al suelo. Los demás hicieron lo mismo, visiblemente asustados y confundidos. ¡Ah! ¡Serpiente!, gritó uno. Izuku desató sus tentáculos, enviándolos directamente hacia los terroristas y arrebatándoles las armas. Con un pensamiento, les arrebató los rifles de las manos y saltó por encima de los asientos mientras crepitaba en un relámpago esmeralda. Se elevó y cayó frente a ellos, asestando un puñetazo justo en la cara al terrorista más cercano. El hombre salió volando hacia atrás, pero Izuku ya se movía. Sus tentáculos soltaron los rifles y serpentearon alrededor de los terroristas, sujetándolos con fuerza. Se movió, cargando contra cada uno en un instante mientras el mundo parecía ralentizarse, asestando un puñetazo y luego avanzando, y avanzando, hasta que cada uno quedó tendido en el suelo. Se giró y miró hacia el palco. Los invitados lo miraban con total asombro. Y más abajo, en el suelo del estadio, hubo una explosión y se desató el caos en las gradas. Incógnita, Yamato se puso en cuclillas para el combate y miró a su alrededor mientras el polvo se disipaba en el suelo de la arena. Los terroristas yacían en el suelo, donde el impacto los había arrojado. Algunos, más lejos, la miraban desconcertados. También estaban Bach y Lawson, tosiendo mientras el polvo se arremolinaba a su alrededor. Pero parecían ilesos. Gui no estaba a la vista. ¡A por ella!, gritó alguien. Los terroristas, aún de pie, apuntaron con sus armas y dispararon, lanzando una lluvia de balas que destrozó el andamio a medio armar. Yamato corrió hacia ellos, saltando por el andamio y agarrándose a un poste. No era Takeru, pero serviría. Aterrizó y se balanceó, endureciendo el poste con Aki. Atrapó a 4 terroristas y los mandó a volar. Se dio la vuelta. Los otros terroristas disparaban, las balas silbando.
Sus armas eran insignificantes, lentas comparadas con los rifles de Onigashima. Su haki de observación estaba funcionando, marcando la trayectoria de las balas en su mente. Era fácil esquivarlas, agacharse y zambullirse mientras cortaban el aire. De repente, alcanzó a otro grupo de terroristas y golpeó con fuerza el poste, derribando a 2 más. Giró el poste sobre su cabeza y volvió a golpearlo, derribando a otros 2. Miró a su alrededor, justo a tiempo de ver a Bach y Lawson subiendo al andamio ahora en ruinas, fuera de la línea de fuego. Un estruendo de disparos llenó el aire. Levantó la vista y vio a Izuku saltando por el cielo, con sus látigos agitándose a su alrededor. Los terroristas en la cima del estadio le disparaban, una ráfaga tras otra, cortando el aire a su alrededor. Pero ninguno acertaba. Su corazón dio un vuelco. Los terroristas habían entrado en pánico y le disparaban a Izuku. Su plan había funcionado. Disparaba sus tentáculos, agarraba las armas y, en un instante, arrasaba el estadio, eliminando a cualquier terrorista y haciéndolo volar de un puñetazo o una patada. Y todo con su elegante traje verde. Gritos y disparos surgieron de los túneles. Guardias uniformados de rojo salieron en masa, disparando contra los terroristas distraídos. Los terroristas cayeron, otros respondieron al fuego, algunos arrojaron sus armas y alzaron las manos. Y 1 o 2 huyeron para salvar la vida. Sus sentidos se desvanecieron. Se giró, y un disparo atravesó el aire donde había estado su corazón. Gruñendo de ira, maldiciéndose por haberse distraído, Yamato se volvió hacia el tirador. Era un hombre joven, poco más que un niño, que apuntaba con un rifle destartalado con manos temblorosas. La miró con ojos abiertos, aterrorizados y enloquecidos. Apretó el gatillo. Yamato esquivó la bala silbando y lanzó su puño contra el joven, dándole de lleno en la cara. Este salió disparado hacia atrás, con el rostro distorsionado como un melón golpeado por un bate, y se estrelló contra el andamio, mientras su rifle se dispersaba por la arena. Un grito horrible y desgarrador llenó sus oídos, aturdiéndola momentáneamente. Se giró, justo a tiempo de ver a otro terrorista abalanzándose sobre ella, con un hacha en alto. Por reflejo, le lanzó un puñetazo en el pecho. El golpe rozó, y él rodó hacia un lado, desapareciendo de la vista. Yamato se giró, buscándolo con ojos duros. El terrorista yacía de lado, con las costillas y el hombro rotos, y la sangre manando de su boca. Sus ojos brillaban con un odio asesino. ¡Qué monstruo! Tosió más sangre. Agarró lo que parecía una pipa de su bandolera. Un crujido, un chorro de sangre saliendo de su hombro, y el terrorista se desplomó, arañándose la herida y gritando. Por un instante, Yamato lo miró fijamente. Luego se giró y vio a Bach allí de pie, con una pistola humeante en la mano. ¿Está bien, señora Yamato?, preguntó con una sangre fría que sus ojos no reflejaban del todo. Yamato lo miró fijamente, sin poder creer lo que veía. Y luego sonrió. «Estoy bien, su majestad», declaró, asintiendo. «¿Y usted?». «Estoy ileso, y Lawson también», respondió Bach, señalando al bisón ratón. Lawson estaba cerca, con una pistola en la mano, y parecía visiblemente incómodo. Yamato miró a su alrededor. Los guardias habían tomado las gradas, tras reaccionar con rapidez, y las armas habían enmudecido. Policías y trabajadores del estadio se apresuraban por los túneles, cargando camillas y capturando a cualquiera que ella hubiera aniquilado. No pudo distinguir si alguien más había resultado herido o muerto. Vio a ese tal Jenner dando órdenes a los policías, mientras acorralaban a los terroristas aún con vida y ayudaban a los ciudadanos a ponerse a salvo. Incluso lo vio arrodillarse junto a la mujer con el bebé, consolándolos. Ella se sintió aliviada. Yamato. Era Izuku, que se dejó caer rápidamente al suelo. ¿Se encuentra bien?,
¿Y usted, su majestad? Señor Lawson. Estoy bien, Izuku. Insistió Yamato, sonriendo al verlo. Estuvo muy cerca. Claro que sí, añadió Bach, respirando hondo y volviéndose hacia los dos. Mis felicitaciones, Lady Yamato y señor Izuku. Doyle les debe una gran gratitud. De nada. Izuku se puso rojo como un tomate y se frotó la nuca. No fue gran cosa. Bueno, hola, disculpa. Hola. Todos alzaron la vista y vieron a una mujer que cruzaba torpemente la arena sembrada de cadáveres. Era una rubia platino, con un abrigo verde con ribete de piel negra y unas estrechas gafas rojas cuidadosamente colocadas sobre la nariz. Yamato se dio cuenta de que la había visto antes, en ese palco a la izquierda del palco real. El palco de prensa, según había dicho Izuku. Oh, mierda. Oyó a Izuku murmurar en voz baja y Yamato se preocupó. Nunca lo había oído maldecir. Ni una sola vez. Su majestad, señor primer ministro, lamento mucho molestarlo. Continuó la mujer, con tono arrepentido, aunque sin dar ninguna otra impresión. Lick Hawkins, con el diario. Mostró una insignia de una gaviota sobre un globo terráqueo con la palabra escrita debajo. ¿Podrían darme una declaración de nuestros héroes? ¿Héroes? Era ella, una heroína. No pierda el tiempo, señorita Hawkins, comentó Lawson, aparentemente controlándose. He entrevistado a Newcamas, primer ministro, y no se olvida en una semana, respondió Hawkins. Si alguna vez consigo salir de esta isla, esto será noticia. Yamato vio la expresión en el rostro de Izuku. También pudo ver a los dos hombres abriéndose paso por la arena detrás de Hawkins. Llevaban objetos extraños parecidos a cajas, algo que ella nunca había visto. Pero Hawkins era periodista, y recordó lo que Izuku había dicho. Señorita Hawkins, dijo Bach, colocándose frente a ella. Nuestros amigos estarán encantados de ofrecerle una entrevista privada, en un lugar más agradable. Nuestra única condición es que no le tomen fotos. Hawkins lo miró con ojos astutos e inquisitivos. Extraña situación, su majestad. Necesito una foto si voy a escribir una columna para compartir en casa. La condición se mantiene, señorita Hawkins, si está dispuesta a llegar a un acuerdo. Hawkins miró a Izuku y Yamato y luego a Bach, con una leve sonrisa. Parece que tengo fobia a las cámaras. Gritó Izuku, y Hawkins parpadeó, al igual que Yamato. El chico se quedó rígido. Me congelaré ante las cámaras. Yamato se sorprendió. Izuku no mencionó ninguna fobia cuando era, vale. Gracias, vestigios. Debería mencionar que también tiene fobia. ¿O solo tienes fobia? Preguntó Hawkins arrastrando las palabras, mirando incrédulo al chico de pelo verde. Sí, lo hace, y preferiría no estresar más a nuestro héroe. Bach puso una mano en el hombro de Izuku. Después de todo, le debo la vida. Lo mismo le digo a su amigo, añadió, mirando a Yamato y asintiendo. La chica de pelo blanco se ajustó el sombrero al ver a Lawson acercarse con una leve sonrisa. Hawkins volvió a mirar a sus compañeros y luego al grupo. Sonreía de nuevo. La misma sonrisa. Bueno, me aseguraste un camino más fácil a mi posada esta noche, que lidiar con disturbios y cosas así. Dime que, permíteme un primer plano de ti, su majestad, y trato hecho. Considérelo hecho, señorita Hawkins. Incógnita cómo diablos pasó esto. El corazón de Onezgui latía con fuerza mientras corría por el túnel del estadio. Estuvieron tan cerca. Tan cerca. Estuvo a punto de derrotar a ese maldito tirano, y su oportunidad se esfumó. Por culpa de esos dos. Shiro y Yoichi eran rápidos y hábiles, pero no tan rápidos ni fuertes. Y eran, nada menos, camaradas del rey. ¡Qué mala suerte!
Se detuvo en un pasillo transversal y miró a su alrededor con cautela. Hasta el momento, no había rastro de nadie. Los guardias debían de estar en el estadio, o formando un cordón afuera. Pero no tardarían en empezar a registrar los pasillos inferiores y las áreas de almacenamiento. Tenía que salir de allí, y rápido. Corrió por el pasillo, aguzando el oído para detectar cualquier sonido de peligro. Los disparos habían cesado, pero podía oír gritos e incluso vítores. La batalla había terminado, lo que significaba que sus seguidores estaban muertos o capturados. En fin, no había nada que pudiera hacer. Conocían los riesgos. Y mientras él viviera, al menos, la causa no estaba perdida. No se perdió en absoluto. Aún tenía a su amigo en el airport. Llegó a otro pasillo transversal y miró a su alrededor. Seguía sin haber nadie. Quizás tenía algo de tiempo. Sacó su caracol transpondedor y le dio un golpecito a su caparazón. Lo siguiente que supo fue que su cara estaba atrapada contra la pared y el caracol se alejaba ruidosamente por el suelo. ¿Y qué se suponía exactamente que era eso? Gui logró mirar. Era Sabo, mirándolo con una sonrisa que no correspondía a sus ojos. Sabo jadeó. Gracias a Dios. Necesito. Le tiraron la cabeza hacia atrás y la estrellaron contra la pared de nuevo. La cabeza se le fue de las manos, con el rostro hecho un mar de dolor. Entonces vio a Koala allí, mirándolo con una mirada de desprecio manifiesto. Así que tu plan era irrumpir aquí, con el primer ministro, todos los nobles y cualquiera que se resistiera, y masacrarlos, reflexionó Sabo. Se supone que debemos impresionarnos. Y... su cara golpeó la pared otra vez. Amenazaste a miles de hombres, mujeres y niños inocentes, gruñó Koala. ¿Cómo demonios justificas eso? No tuve elección. Otra vez la pared. Otra vez el dolor. Podía saborear la sangre en su boca. Sí, nos dicen eso a menudo, continuó Sabo con tono duro. De gente como tú, que cree que está bien masacrar a inocentes por una causa. Y no lograste presentar argumentos convincentes de por qué Reichenbach y Justinian Lawson deberían morir. Y ni siquiera tienes un plan para gobernar este país con la clase dominante aniquilada. Nuestros enemigos son el gobierno mundial y los dragones celestiales, añadió Koala, mirándolo con enojo. No son hombres buenos que se esfuerzan al máximo en una situación difícil. Y no trabajamos con asesinos que solo buscan venganzas insignificantes. La ira estalló, abriéndose paso por la mente atormentada de Gui. ¿Qué clase de revolucionarios eran? Siguiendo así. No lo entendían. Nadie lo entendía. Nadie lo había entendido nunca, en realidad. Ahora que ya está hecho, te quedarás quieto si sabes lo que te conviene, continuó Sabo. Gui se tensó, el terror sustituyó a la rabia, al sentir que le tiraban de las manos tras la espalda y algo se apretaba alrededor de sus muñecas. Lo estaban atando. Iban a entregarlo. No, jadeó, tosiendo sangre. Eso no. Cualquier cosa menos Lestrade. Me descuartizarán vivo. Oh, te gustará la prisión de Lestrade, comentó Sabo alegremente con una sonrisa maliciosa. Mucho más de lo que Dragón te habría hecho. No le gusta que se aprovechen de él. Y, francamente, a mí tampoco. No es justo. El pueblo debe alzarse. Gui forcejeaba y se retorcía, arqueando la espalda y pateando frenéticamente. No volvería allí. No volvería a pudrirse en la prisión de Lestrade. No. Ellos cállate. Gritó Koala, y el zorro sintió dolor. Y nada más. Incógnita, Sabo suspiró mientras miraba a Honest Gui, que yacía inconsciente y babeando en el suelo. Adiós a la banda de la pólvora. Gruñó Koala mientras terminaba de atarle las muñecas y los tobillos. Porque nunca encontramos buenos aliados.
Rencor, supongo, reflexionó Sabo. Hay gente que se deja quemar por la vida, tanto que pierde la perspectiva. Hacer sufrir a quienes te hacen daño, hacer sufrir a cualquiera, se convierte en lo único que importa después de un tiempo. Suena como si sintieras pena por él, comentó Koala con sospecha, enderezándose. Un poco, admitió Sabo. Sé cómo llegó hasta aquí, más o menos. Y no se equivocó con este reino. Es el truco más viejo de la tiranía. Si las clases bajas se enfadan y se gruñen, no desafían a los de arriba. Muchos reyes lo hacen, y el gobierno mundial lo hace a escala global. Es básicamente la razón de ser de los piratas. Entonces, ¿por qué lo detenemos?, preguntó Koala. Si estás de acuerdo con él, porque su manera tampoco arreglará nada, respondió Sabo, ajustándose el sombrero. Aunque él y su banda tomaran el poder, no tendrían legitimidad. Incluso con todos los nobles muertos, e incluso si al resto de Doyle le parecía bien, nadie confiaría en él. Los buizones lo harían pedazos solo por compadecerse de los Hansentoners. Y eso no es ni la mitad del problema. Pasará 1 o 2 generaciones antes de que la tormenta se calme. Por no hablar del vacío de poder. O si la situación se pone tan fea y se vuelve anárquica, ¿qué tal con el ensueño? En un par de meses, envían a un almirante, y toda esta tierra no será más que cráteres, una tundra, o se derretirá. Koala asintió, con expresión de sombría comprensión. Y mientras tanto, dijo Sabo, levantando el caracol que el honesto había dejado caer, es hora de ver quiénes son sus amigos. Golpeó el caracol y esperó mientras sonaba. Se oyó un clic familiar, y la cara del caracol se torció en una sonrisa, con los ojos aún cerrados. Hola, dijo Sabo alegremente. Por casualidad estamos hablando con socios de Honest Gui. Los ojos se abrieron de golpe. Eran duros y penetrantes, furiosos y desconfiados. La sonrisa se convirtió en un ceño fruncido, y el caracol chasqueó los dientes. Su rostro recuperó su habitual expresión vacía. Hola. Sabo golpeó el caracol una y otra vez. Ah, maldita sea. Bueno, al menos sabemos que no es tonto, comentó Koala con amargura. No es tonto, la verdad, asintió Sabo mientras se lo guardaba en el bolsillo. Pero sabemos una cosa. Este es un caracol normal, así que quien quiera que esté al otro lado está dentro de Doyle. O, al menos, dentro del grupo de caracoles cornudos. Entonces, Doflamingo no, reflexionó Koala. Tenemos que vigilar esto más. Bueno, eso es lo que hacemos, respondió Sabo alegremente, guardándose el caracol en el bolsillo. El ejército revolucionario, a disposición de los necesitados. La chica de pelo naranja sonrió suavemente ante eso. Sacó una libreta y un lápiz del bolsillo y garabateó una nota rápida. La guardó en el bolsillo del abrigo de Gui, fácilmente visible, con el siguiente título. Soy un tipo honesto. Arréstenme. Y luego él y Koala desaparecieron por el pasillo. Fin. Continuará.